Si alguna vez una máquina pudo tener personalidad, esa es el BCS 730. Porque este motocultor no se comporta como el resto. Desde que lo ves, notas que no está hecho para el jardinero ocasional ni para el agricultor de fin de semana. Este modelo italiano es una herramienta seria, nacida para el trabajo duro, para la exigencia diaria, para los suelos compactos, los cultivos diversos y los terrenos que piden respeto. Y, a pesar de su tamaño reducido, lo cierto es que impone presencia. No es voluminoso ni llamativo, pero transmite solidez. Se siente pesado, estable, y eso ya dice mucho. No se trata de un motocultor de juguete, ni de un equipo básico que solo sirve para remover tierra ligera. Estamos hablando de una máquina capaz de labrar, segar, arar, bombear agua, tirar de un remolque cargado o incluso quitar nieve en regiones frías. Por eso decimos que el BCS 730 no tiene crisis de identidad. Él sabe lo que es, un tractor disfrazado de motocultor, un equipo versátil que no conoce límites. Quien lo ha operado alguna vez, sabe que estamos ante una herramienta distinta. Una vez lo pones a trabajar, deja de ser un simple equipo para convertirse en una extensión de tus propias manos. Empieza a formar parte del día a día, con esa fidelidad que pocas máquinas pueden ofrecer. Motor Honda GX340, corazón japonés, nervio europeo. El alma del BCS 730 es japonesa, porque Honda fabrica motores que ya no necesitan presentación. Y el GX340, en particular, es una leyenda silenciosa en el sector agrícola y de construcción. Este motor de 4 tiempos es uno de esos casos en los que la mecánica y la lógica se alinean. Es simple, resistente, durable y sorprendentemente potente para su tamaño. El diseño OHV, válvulas en cabeza, no solo mejora la eficiencia térmica del motor, sino que permite una combustión más limpia, reduce el consumo y prolonga la vida útil de los componentes internos. En campo, eso se traduce en horas y horas de trabajo con bajo consumo y un rendimiento constante. No hay sorpresas. No hay caídas de potencia. Solo empuje y confianza. Con un desplazamiento de 389 centímetros cúbicos, entrega una potencia bruta de 10 caballos de fuerza, aunque lo importante es su par motor de 26.5 Nm, que se siente pleno y firme desde bajas revoluciones. Ese torque permite que el motocultor trabaje sin que el motor sufra. Y eso es oro para quien labra terreno duro o arrastra carga pesada. El sistema de refrigeración por aire forzado mantiene el bloque a buena temperatura incluso en jornadas largas bajo el sol. Y su sistema de encendido transistorizado asegura arranques rápidos, aún en frío. Otra ventaja es la flexibilidad de arranque. Puedes optar por la versión con encendido manual, de los de cuerda clásica, o la versión eléctrica, que con solo girar una llave pone a andar el motor. El tanque de 6.1 litros da para horas de trabajo sin necesidad de parar a cargar, y el consumo, que ronda los 2 litros por hora, lo convierte en una máquina amigable para el bolsillo. Pero lo mejor de este motor no está en los papeles, sino en el tiempo. El Honda GX340 no envejece fácilmente. Es un motor que puede superar los 1500 o 2000 ciclos de trabajo con apenas cambios de aceite y mantenimiento básico. Es decir, puedes trabajar sin miedo, sin interrupciones, sin dolores de cabeza. Tracción que obedece. Tener potencia es bueno, pero saber transferirla es todavía mejor. Y ahí es donde el BCS 730 demuestra por qué es mucho más que un motocultor común. Su caja de cambios es robusta, completamente mecánica, y trabaja con engranajes helicoidales sumergidos en aceite. Eso significa que cada engranaje está bañado en lubricante constante, evitando fricción excesiva, disipando el calor y alargando su vida útil. 3 marchas hacia adelante y 3 hacia atrás pueden parecer modestas, pero están perfectamente distribuidas para distintas tareas. La primera marcha está diseñada para labores pesadas, labranza profunda, arado o trabajo en suelos arcillosos y duros. La segunda y tercera permiten ganar velocidad y eficiencia, especialmente cuando se acopla un remolque o una segadora. El punto clave es el diferencial bloqueable.
Un motocultor básico trabaja con tracción simple, y cuando una rueda pierde adherencia, se pierde eficiencia. Pero el BCS 730 puede bloquear su diferencial y hacer que ambas ruedas giren al mismo tiempo, con la misma fuerza. Esa función lo convierte en un aliado poderoso en terrenos difíciles, laderas, barro o condiciones de poca tracción. Lo mantiene firme, avanza sin deslizamientos innecesarios y responde con precisión ante cada movimiento del operador. El embrague multidisco en baño de aceite le suma suavidad a los cambios de marcha. Las transiciones no son bruscas ni generan sobresaltos, y eso se agradece cuando se trabaja todo el día. Además, las palancas de control están dispuestas de manera ergonómica. No hay que estirarse ni forzar el cuerpo. Todo está al alcance y con buena respuesta. Hecho para durar. A diferencia de muchos motocultores de estructura delgada o materiales mixtos, el BCS 730 apuesta por un diseño más tradicional y duradero. Su chasis es de acero soldado y reforzado, pensado para soportar golpes, torsiones, vibraciones constantes y el peso de múltiples implementos. Es una máquina que se siente densa. No vibra con facilidad, ni pierde el equilibrio, ni se levanta al entrar a terrenos más inclinados. Pesa entre 90 y 110 kilogramos, dependiendo del implemento que lleve instalado. Es un peso ideal, lo suficiente para que se mantenga firme en el suelo, pero no tanto como para que resulte inmanejable. La longitud total ronda los 180 centímetros, con un ancho de trabajo que varía entre 50 y 80 centímetros según el accesorio que uses. Esa configuración lo vuelve perfecto para espacios reducidos, como cultivos en hileras, invernaderos, huertos y jardines organizados. Y un detalle fundamental, el manillar no solo es ajustable en altura, sino que puede girarse 180 grados. Eso te permite cambiar la orientación del trabajo, usarlo de frente o en reversa, y adaptar el manejo a la tarea sin dar vueltas con la máquina. También puedes operar en pendientes o curvas cerradas sin perder control, gracias a su reducido radio de giro y buena distribución de peso. Su verdadera fortaleza. Aquí es donde el BCS 730 rompe esquemas. No es un motocultor. Es una plataforma de trabajo multifunción. Su toma de fuerza, ubicada en la parte frontal, tiene acoplamiento rápido. Y eso significa que puedes convertirlo en lo que tú quieras, en pocos minutos y sin herramientas complicadas. Se le puede instalar una fresadora para el suelo, un arado reversible para labranza profunda, una segadora de tambor para forraje, una cortadora de césped, un quitanieves para invierno, una bomba de agua para drenaje o riego, e incluso un remolque con asiento para tareas de transporte. Cada implemento está pensado para trabajar con la potencia justa que entrega su motor, sin sobrecargarlo ni desperdiciar fuerza. Gracias al diseño del bastidor, al manillar reversible y a la distribución de pesos, el operador puede cambiar de actividad sin cambiar de máquina. Y eso, en el campo, ahorra tiempo, dinero y esfuerzo. No hay necesidad de tener 5 máquinas para 5 tareas. Con el BCS 730, basta con cambiar el implemento y seguir trabajando. Así de simple. Una inversión que se paga sola con trabajo. Sí, el BCS 730 cuesta más que otros motocultores. Pero quien lo compra no está gastando, está invirtiendo. Porque esta máquina no se agota. No se queda corta. No se rompe con facilidad. Su valor en América Latina ronda entre los $2.500 y $3.200, y en Europa se encuentra entre los $2.800 y €3.500. Puede parecer elevado en un principio, pero esa cifra se diluye con los años de uso sin fallos, la cantidad de tareas que reemplaza y la fiabilidad que entrega. Es una máquina que, bien cuidada, puede superar los 10 años de servicio. Que se adapta a cualquier temporada del año y que responde siempre igual. Si se suma el costo de todas las herramientas que puede reemplazar, el retorno de inversión se alcanza mucho antes de lo que uno cree. El BCS 730 no necesita adornos ni exageraciones. No tiene pantallas, ni funciones electrónicas, ni lujos innecesarios. Lo suyo es la sencillez mecánica bien hecha. La potencia sin pretensiones. El trabajo duro sin quejarse.
Es la clase de herramienta que uno aprende a querer no por lo que dice el folleto, sino por lo que demuestra en el campo. Si lo que buscas es una máquina que lo haga todo, que no te deje botado, y que valga cada centavo, este motocultor es, sin duda, un gigante encubierto. Y si después de trabajar con él no sientes que encontraste una joya, es porque no lo usaste lo suficiente.